¿Qué tienen en común Jesús y la entrada al jardín del Edén, que conducía al camino al árbol de la vida? Mucho. Y te lo voy a explicar con la Biblia, no con una interpretación personal. Vamos a ello. La base de todo está en Génesis 2.8. A la mitad de la pantalla tenés la Biblia Reina Valera con la concordancia en Strong hebreo. Y después vamos a usar el griego y cómo lo conecta con Jesús. Génesis 2.8, y cito: Y Adonai Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Acá la palabra oriente, como podemos ver acá, es Kedem. Vamos a ver en los pasajes bíblicos que aparece esta palabra que es Kedem y en qué contexto y qué significa. El hebreo tiene muchos significados, a diferencia del español, tiene muchos significados. Vamos a entrar acá a la concordancia Strong para que veamos acá abajo en el hebreo y les hago un zoom. Acá significa antigüedad. Acá podemos ver que significa antigüedad, lo antiguo, lo anterior. Acá tengo el diccionario Strong filológico, pero vamos a dejarlo solamente en el español, así lo vemos acá más sencillo. Acá aparece, entonces significa antigüedad. ¿En qué otra parte aparece de la Biblia esta palabra? Cuando el hombre cae en pecado. En Génesis 3.24 vemos la consecuencia de que el hombre pecó, Dios los echa, pero dice lo siguiente, y cito, Génesis 3.24, dice: Después de haber sacado al hombre, puso al oriente, acá está la palabra Kedem, del jardín unos seres alados, es decir, unos ángeles, con espadas resplandecientes para evitar que el hombre llegase a tomar el árbol de la vida. Es decir, que Dios echó al hombre de esa eternidad, del principio, de la luz primordial, de lo puro, de lo que no se corrompe, lo echó de ahí y puso ángeles en las puertas del Edén al oriente para que nadie volviese a entrar. Pero vamos a ver ahora en qué contextos aparece la palabra Kedem. ¿Qué te parece si vamos a lo que sería en la parte de Levítico? La palabra Kedem entonces aparece en un contexto muy particular en el libro de Levítico. Aparte aparece cuando es el día más sagrado del año de Yom Kippur, la expiación, en el cual el sacerdote pasaba al lugar santísimo. Y cito el ritual que dice, esto está en Levítico 16:14, dice lo siguiente, enseguida tomarás la sangre del novillo y le harás aspersión con su dedo sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca y la alianza. Hacia el oriente, con aquella sangre habrás esparción 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. Es decir, acá la parte del oriente simboliza a esta parte de la antigüedad, de la eternidad. Es decir, que tenía que esparcir 7 veces. 7 veces representa, Dios hizo todo en 6 días y al séptimo descanso, es decir, que el mundo tiene un total de 7000 años, contando el milenio, entonces es una redención por cada milenio. Acá aparece entonces la palabra de el oriente, el que hacia el oriente, al secatorio, el lugar santísimo, hacia allá tenía que hacer redención, es como si estuviese redimiendo la entrada esa perdida que el hombre perdió en Génesis. Pero, ¿qué pasaría si vamos a Job? ¿Querés ver Job en qué parte utiliza el término de oriente? Tenemos que ir entonces al libro de Job. Esto está en Job 29.2. Acá Job está diciendo qué pasaría. Job era íntegro, entonces no entendía por qué le pasaba, pero lo estaba buscando a Dios. Y en Job 28.2 dice lo siguiente: Job, ¿quién me diera ser como en meses pasados cuando Elohim velaba sobre mí? Acá lo que dice pasado, acá como vimos acá, meses pasados, acá aparece en el Strong Kedem, pasados, acá simboliza la eternidad. Como quien me dice volver a cuando Dios estaba sobre mí, que me atraía su misericordia desde ese lugar. ¿Y qué dice David? Si vamos a ver qué dice David, Salmos 68:33 dice: al que cabalga, refiriéndose al Eterno, ¿no?, sobre los cielos de los cielos, o sea, hay varios cielos, varias capas de los cielos, que son desde la antigüedad, mirar, emite su voz poderosa.
Acá la palabra antigüedad, como pueden ver acá en el diccionario Strong, significa Kedem. Aparece otra vez la palabra Kedem, desde la antigüedad. Desde ahí cabalga, desde ahí gobierna Dios. ¿Y qué pasaría si vamos a los profetas? ¿En qué contexto lo utilizan los profetas? Fijémonos lo que dice, por ejemplo, el libro de Miqueas, en donde aparece esta palabra. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, casa de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo, es decir, líder de Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio, acá está la palabra Kedem, desde ahí va a salir el libertador, el caudillo de Israel. Es decir, que del oriente es donde viene la luz, la salvación. Fíjense cómo el enemigo se encargó de torcer esto. En mi último libro que hice de la parte C de la masonería, hablaba como el masón decía que cuando ellos morían iban al oriente eterno. La luz de ellos es la luz del conocimiento, la gnosis, no la luz del Mashiach, es una luz extraña. Es una luz extraña a la luz verdadera, que es la que viene del Edén. Pero vamos a ver cuál es el equivalente del hebreo Kedem en el griego, que es ayatole. Vamos a ver en qué contexto aparece y cuándo lo cita Jesús. Y dígame si no tiene conexión con esto que le decía, qué tiene que ver Jesús, como empezó el video, con la entrada del jardín del Edén que conecta a la eternidad. Esto lo encontramos en Mateo 24:27, donde Jesús está hablando del fin del mundo. Y cito, dice Jesús refiriéndose al final de los tiempos, cuando venga la resurrección de los muertos, cuando volvamos a ser como Adán y Eva que no morían, como si estuviésemos de vuelta en el Edén con esos cuerpos incorruptibles antes de que cayeran en el pecado. Dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Acá tenemos el oriente, acá tenemos el equivalente a oriente, que es, como yo les explicaba, es Anatole. Estamos viendo acá que del oriente es que Dios envía la luz de Mashiach, es el que no, es el verdadero, es el auténtico, no es el falso Dios que todas las culturas usaron para adorar al oriente, sino que la verdadera luz de Mashiach, cuando venga de un extremo al otro, él se va a revelar del Edén, desde los tiempos de la antigüedad, desde la eternidad. Como conclusión podríamos decir que del oriente es de donde viene la luz, la Shejinah, la presencia de Dios, lo eterno, y lo contrario vendría a ser el occidente, lo lejano, lo oscuro, el juicio. No sé si recuerdan la palabra de Jesús cuando decía mano izquierda y mano derecha. Uno eran las ovejas, los que venían al reino, y otro eran los cabritos, los rebeldes. Entonces este es el paralelo que yo quería compartirles de la palabra Kedem, oriente, que es el que nos conecta a la luz primaria, a la que fue la Mashiach, que fue antes de la fundación del mundo, ya estaba la luz Mashiach.